desafía lo de ser colaboradora, ¿verdad? Amén, Sofía, gracias. Bueno, como les comentaba, hermanas, estamos en un mundo totalmente muy difícil en cuanto a poder ver la realidad de las mujeres y de los hombres en general. Las mujeres se han dirigido hacia el mundo y los hombres también. Esa es la triste realidad. Hoy vamos a ver a nivel mundial más lleno un estadio, más lleno un cine, un mall y diferentes cosas más. Y vamos a ver de a poco una iglesia. Pero, hay un pero ahí, debemos de reconocer que la iglesia tiene más bendición que cada una de esas cosas. Amén. Vamos a ir avanzando poco a poco y el cuarto punto, o la mujer que debo ser en el tema, es eso que está ahí enfrente. Miren, debo ser una mujer que predique el verdadero evangelio, porque existen dos tipos de predicaciones: el evangelio de poder, y puede existir otro tipo de evangelio. Puede existir evangelio de prosperidad, evangelio de carisma, o aquel evangelio que solo es emoción. ¿Qué significa la palabra predicar, hermanas? Dice que hablar es hablar un mensaje en voz alta para un gran número de personas y para que esas personas puedan oír ese mensaje. Pero ese significado de abajo es el que más me llama la atención. ¿Qué es predicar? Bueno, es traer buenas noticias. O sea, necesitamos mujeres que prediquen, pero en sí que lleven buenas noticias a la humanidad. ¿Como cuáles noticias? Bueno, que el Señor Jesucristo da vida después de la muerte. Esa buena noticia está bajo el verbo anunciar o transmitir un mensaje de información positiva sobre acontecimientos recientes e importantes. ¿Y qué significa el evangelio? El término se encuentra principalmente en el Nuevo Testamento para describir el mensaje. El evangelio es la base o el fondo en la historia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué mujer debo ser? Entonces dígase a sí misma, una mujer que predica de verdad. Vamos a la siguiente, si usted va a ver ahí el ejemplo que traigo, y es esa mujer llamada Priscila. Una mujer que fue, bueno, yo le puse como título profesora y líder. Una mujer espectacular en la vida que he estudiado sobre ella. Su nombre es Priscila, que es el diminutivo de Prisca, que significa digna o venerable, ya que Prisca proviene del latín priscus, que significa antiguo. Era una mujer del antiguo. Realmente en el Antiguo Testamento ese nombre era común, pero en el Nuevo Testamento se menciona Priscila. Este nombre refleja un reconocimiento a una persona de valor y respeto, especialmente en la tradición romana, porque en Roma era donde se utilizaba ese nombre y era muy común en una familia distinguida o una familia adinerada. ¿Quién era Priscila? Bueno, Priscila era la esposa de Aquila. Esta mujer era judía. Esa mujer era una profesora. Ella tenía la cualidad o característica de cooperadora también. Y no solo eso, era una líder de la iglesia primitiva. Ahora miremos allí. Dice Priscila, una mujer de oficio. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 18, verso 1 en adelante. ¿Tienen, hermanas? Yo leo para ustedes. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado a que todos los judíos saliesen de Roma. Ahora tenemos aquí algo muy importante, y es que Pablo realmente siempre va a estar en esas historias de los cooperadores o colaboradores. Y es que este tipo de mujeres o hombres se mencionan muy poco, pero vamos a ver realmente que ellos de verdad sirvieron al Señor. Y no solo eso, esta mujer ayudó a su esposo a poder predicar la verdad que siempre fue enseñada por el apóstol Pablo. Hechos dice que Pablo había salido de Atenas y fue a Corinto. Quiero que nos centremos en esa palabra Corinto. Ahí se estableció una iglesia.
pero antes de establecer la iglesia era el principal centro político y comercial de Grecia. También alojaba el templo de Afrodita, la diosa del amor. Veneraban mucho a esta mujer o imagen, y esta mujer tenía 1000 sacerdotisas suyas que se dedicaban a rituales de prostitución y cada noche se paseaban por la ciudad para practicar su oficio. Investigando, hermanas, realmente esto era devastador. Cuando hablaban de Corinto, lo primero que decían es una ciudad de amor, donde alguien no podía esperar en el Señor para poder tener esposo o esposa, sino que se llevaban a cabo estos rituales de prostitución y era el centro más devastador en el Nuevo Testamento, y por eso Pablo decide ir a Corinto. Y todos conocemos la epístola de los Corintios, o la iglesia de Corinto. Lo que Pablo enseñaba realmente ahí era un hombre que dedicaba su amor al Señor, pero también habla ahí de un hombre judío llamado Aquila, esposo de Priscila. Tanto Aquila como Priscila en la palabra se convirtieron en los amigos cercanos de Pablo y eran un equipo ministerial que estarían dispuestos, hermanas, esta pareja estaría dispuesta a arriesgar la vida por Pablo y por aquellos que predicaban al Señor. Miren el versículo 3 de Hechos 18, dice: y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Note eso, hermano. Esta mujer, al igual que recuerdan a Lidia, ¿verdad? Lidia era una vendedora de tela púrpura. Una tela muy costosa para los romanos, para los sacerdotes y diferente. Todas estas mujeres tienen en sí características de trabajo, no solo espiritual, sino también secular. Aquí tenemos un oficio que practicaba el apóstol Pablo, que muchos no sabían. Pablo hacía esto, hacía tiendas. Realmente no sabemos exactamente, la Biblia declara que tenían el mismo oficio, pero eran unas tiendas donde se podrían poner a las orillas de los ríos, pero no eran sinagogas, pero servía para los pobres. Vamos a ver el siguiente. Ya vimos ahí lo que es realmente Priscila, una mujer de oficio. Ahora, si ustedes leyeron, ahí en el versículo dice que un tal Claudio había mandado a que todos los judíos saliesen de Roma. Bueno, Priscila expulsada de Roma. Increíble. ¿Qué estaba haciendo esta mujer y su esposo? ¿O qué estaban haciendo los judíos para que un emperador los expulsara de una manera devastadora? Recuerden que el odio hacia los judíos viene desde muy antes, desde Alejandro Magno, cuando este hombre no los quería. Es probable, muy probable, que esta pareja ya fueran cristianos al conocer a Pablo, o ya tenían un conocimiento del Señor porque venían de Roma. Y en Roma, hermanas, ya existía una iglesia. Pablo dice en Romanos 1:7, ahí está: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Quién era Claudio? Bueno, era un emperador. Mandó a que todos los judíos salieran de Roma. Este decreto obligó a Priscila a salir de Roma. En la época de Pablo y Aquila, era común que los jóvenes judíos aprendieran un oficio para sostenerse. Y según la historia, Claudio había visto que esta pareja había crecido mucho en hacer carpas. Y dijo: antes de que quite la fama aquí en Roma, mejor los voy a expulsar. ¿Saben por qué los expulsó, hermanas? Bueno, porque esta pareja, aparte de trabajar en tiendas, confiaban en el Señor. ¿Y qué pasa con una pareja que tiene un negocio y confía en el Señor? Siempre va a ser bendecida, hermana. Siempre. Entonces, Claudio lo que hizo realmente es expulsarlos de Roma. ¿Para qué? Para que él ganarse toda la gracia en ese entonces de Corinto. Realmente todos los que estaban ahí querían ir a Roma por cuando hacían estas cosas y querían aprender diferentes oficios.
Los únicos que usaban realmente esas carpas, y esta es una información muy real, los únicos que compraban o que habitaban estas carpas eran los romanos cuando iban a la guerra. Entonces tiene mucha lógica que Pablo pudiera hacer este tipo de carpas o tuviera oficio. Recuerden que cuando él mataba a cristianos, tal vez se alojaba en una de esas carpas o perseguía a los cristianos, era común en él. Y ellos tenían la oportunidad y generaban demanda, hermanas, y generaban más empleo y más empleo en aquel entonces. Pero siempre estaba en el centro la palabra del Señor. Eso nunca faltaba ahí. Miremos la siguiente. Noten que después de esos versículos del 1, 2 y 3, hay una serie de versículos muy espectaculares que quiero que los lean en su casa, los mediten. Y yo me voy a trasladar hacia el 18. Del 3 al 18 es gran cantidad, no la voy a leer, pero usted la puede leer en su casa. Y note que la historia es realmente impresionante. El 18 dice: mas Pablo habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza de Cencrea, porque tenía hecho voto. Miren lo importante aquí. Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, Pablo estaba al hablar de muchos días, pudieron haber sido años. Hay una serie de estudios que dicen que tal vez fue una semana, pero no. Eran muchos años, porque en el versículo 3 dice que Pablo era del mismo oficio y se quedó con ellos. ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué Pablo eligió quedarse con ellos? Porque era una pareja que creía en el Señor. Porque era una pareja que compartía lo mismo que Pablo. Pablo no iba a confiar en una pareja que no creyera en el Señor, amén. Por ende, la palabra dice que Pablo se quedó con ellos y después de muchos días se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Siria significa, ahí en la Biblia, es una realmente de los sirios, pero el significado de esta palabra es supia, que significa realmente amor propio. Una ciudad que tiene solo amor propio, no tiene amor por el Señor, no tiene amor por los hermanos ni por nadie. Es una región geográfica que corresponde en líneas generales a la Siria de hoy en día. No se le ha cambiado el nombre. En la Biblia las referencias para Siria se limitan a Aram, o los arameos, realmente esas personas que habitaban Siria. Poco antes, en el año 47 después de Cristo, empezó la penetración del evangelio en Siria, al principio por medio de aquellos que habían sido dispersados por la persecución sobrevenida tras la muerte de Esteban. Miren ese mártir que predicaba en Siria. ¿Qué pasó con este personaje que predicaba en Siria? Entre paréntesis, para no salirme de Priscila, solo ver que realmente el predicar la palabra del Señor de verdad, hermanos, incluye padecimiento por Cristo. ¿Qué pasó a Esteban? Bueno, todos conocemos la muerte de Esteban y cómo sucedió. Porque los sirios tenían amor propio, no querían ningún dios. Ellos se consideraban así dioses mismos ellos. O tomaban a sus hijos como dioses, o tomaban a sus esposas como dioses y aún sus padres como dioses. Pero Esteban llevó el evangelio verdadero ahí. Y después de Esteban vinieron los esfuerzos del apóstol Pablo también. Y todos conocemos que el Pablo habitó en Antioquía. Antioquía era la capital de Siria. Vino a ser pronto la sede de un obispado gigante que Pablo capturó ahí, que pasó a ser reconocido como uno de los patriarcas de la iglesia del Oriente. En Siria hay muchos creyentes hoy en día que sirven al Señor. De verdad, hermanos, hay muchos creyentes que todavía han confiado en la palabra del Señor. Pero si usted se fija, allí dice que navegó Pablo, y no solo Pablo, navegó Priscila también con él.
La palabra dice, y Pablo, deteniéndose aún muchos días ahí, se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él iban Priscila y Aquila, esta pareja, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Ese era un voto nazareo, hermanas, de lo que había hecho Pablo. Miremos el siguiente. El versículo 19 de Hechos 18, hermanas, dice, y llegó a Éfeso, y los dejó ahí. ¿A quién dejó ahí? Bueno, a Priscila y Aquila, los dejó ahí, dice el apóstol. Y el Señor, por medio de su palabra, ellos llegaron a Éfeso y los dejó ahí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Miren, el hecho de que pudieran acompañar a Pablo, esta pareja, y tomo el liderazgo de esta mujer porque no cualquier mujer acompaña a su esposo. Conozco varios misioneros, incluso hemos hablado con algunos y hemos tirado realmente el honor de decirles, hermano, la iglesia invita a su persona para venir a predicar acá y también queremos que traiga a su familia. Y muchas respuestas de los misioneros han sido, a mi esposa no le gusta ese tipo de cosas. Hay otras esposas que sí le gustan, pero él me dijo, la respuesta de un hermano, a mi esposa no le gusta. Prefiere quedarse en la iglesia donde estamos pastoreando y tal. Por eso es que Priscila tenía un liderazgo inmenso. ¿Cómo es posible que esta mujer acompañara a Pablo? Los viajes de Pablo no eran fáciles, hermano. Los viajes de Pablo significaban muchas veces no tener dónde dormir, no tener dónde comer. Pero esto significaba que esta mujer y su esposo eran realmente unos líderes, como aquellos hombres que acompañaron a Pablo. Ahí lo tenemos, como Gayo, como Sóstenes y como Crispo. Éfeso, llegaron a Éfeso, la ciudad más importante en Asia Menor. Al finalizar su segundo viaje misionero, Pablo, de camino hacia Jerusalén, hizo una breve visita a Éfeso y predicó en su sinagoga, pero dejó a Aquila y a Priscila en esta ciudad para que ellos prosiguieran con la obra. Miren qué importante decir, bueno, Pablo, los conocí porque ellos fueron deportados de Roma. Ahora, yo he visto en ellos, recuerden a Lidia, ¿verdad? Lidia le dijo al apóstol y a sus colaboradores, júzguenme, si soy apta para seguir el evangelio, para predicar. Posiblemente esta mujer y su esposo dijeron a Pablo, permítenos en el nombre del Señor poder seguir con la obra en Éfeso. Y la obra que estaba en Éfeso, hermanas, no era fácil. Recuerden que ahí estaba el templo de la diosa Diana, donde se vendían templecillos para adorar a aquella mujer. Y ahí tenía que estar Aquila y Priscila predicando el evangelio como líderes. Los dejó allí, se quedaron en Éfeso para establecer su oficio y negocio. Esto es realmente impresionante. La bendición que el Señor da a este tipo de creyentes, digo tipo porque antes había un nivel de creyentes inmenso. El Señor bendijo a esta pareja y los deja en Éfeso, pero no solo proseguían con la obra, no, ellos trabajaban y hacían sus carpas, porque era el oficio de ellos. Y al parecer ellos vivieron en esta ciudad varios años. Ahora vamos a ver una característica impresionante de una mujer y un hombre. Miren el siguiente. Hay unos versículos importantes, pero aparte de que una mujer pueda predicar bien o quiera predicar bien, porque, y usted me dirá, no hermano, pero eso es un don del hombre. No. Una mujer debe de predicar la palabra, amén. Debe, hermano, de predicar la palabra. ¿Por qué? Porque realmente es una necesidad de que la gente conozca al Señor. Pero cuando hay una maestra como Priscila, y la incluyo como maestra porque no solo, la Biblia no dice que Aquila fue a predicar o se llevó a este personaje que vamos a ver, sino que dice que los dos prosiguieron. Mire, cuando hay una maestra debe de haber un discípulo con ganas de aprender.
Si usted es una líder, una mujer que es pura, una mujer que es colaboradora y una mujer que adora en verdad, usted no va a desperdiciar una gran oportunidad como la que tuvo Priscila. Y es sencillo, miren Hechos 18, 24 al 26. Dice la palabra: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, ¿quién? Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Qué estaban diciendo mal? ¿O qué les faltaba? Es la pregunta, para poder predicar bien el evangelio. Y todos conocemos a Apolo, poderoso en la escritura, amén. Pero había algo que les hacía falta. Un discípulo con ganas de aprender. ¿Quién era Apolos? Un seguidor de Juan el Bautista. La Biblia dice que solo conocía el bautismo de Juan. Luego él era un elocuente predicador llamado Apolos. Él estaba pasando por Éfeso, ya era creyente, y Apolos era un experto en las escrituras, pero solo conocía el bautismo de Juan. Esto significa que Apolos sabía que Cristo había venido y cumplido la profecía de Juan. Cuando Juan vio al Señor, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. He aquí el Mesías. ¿Saben para quién era esa profecía del Mesías? Para el pueblo de Israel. Ahí se cumplió esa profecía. Por ende, Apolo predicaba la profecía del Mesías. ¿Y qué predicamos nosotros, hermanos y hermanas? Predicamos la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Su muerte en la cruz, su sacrificio que fue una vez por todas para salvación. Este Apolo no conocía el significado de la muerte y resurrección de Cristo. Él no conocía el ministerio del Espíritu Santo que iba a morar en él. O él no conocía el misterio de la iglesia, que contiene tanto judíos como a gentiles. Miremos la siguiente. Ahí tenemos una ciudad de Alejandría, una ciudad importante en Egipto, ubicada cerca de la embocadura del río Nilo. Miren, hermanas, desde Egipto venía este hombre a predicar a Éfeso. Desde allá venía. Y la historia nos enseña que en Egipto también estaba la palabra del Señor desde muy antes. Recordemos al poderoso joven José, muy elocuente también, ¿verdad? Predicaba al Señor. Tal vez no con una voz audible, pero el increíble ejemplo y testimonio de José hacían que la gente realmente viera que había un Dios poderoso. Aunque Apolo había nacido fuera de Israel, fue criado en un ambiente cultural judío. Él estaba ahí. Esa palabra que realmente se la ponen a él, y es que dice que es poderoso en las escrituras. Esa frase emplea, hermanas, solo aquí, y solo se refiere a él mismo. Se refiere al conocimiento que tenía él, porque ese conocimiento era poderoso. No había nadie como él, porque él conocía totalmente la profecía de Juan el Bautista. ¿Sabe por qué? Porque los demás creyentes ya sabían lo que Pablo había enseñado. Cristo murió, Cristo resucitó. Pero este hombre, como venía de Egipto, él solo traía este conocimiento. Pero entonces estaban dos líderes ahí. Dos personas que predicaban la palabra de verdad, y estaba Priscila y estaba Aquila. Y vemos a Priscila diciéndole a Aquila: amor, hay que llamarlo y decirle que no es así. Hay que llamar a Apolos y llevarlo allá y decirle que predique de la muerte y resurrección del Señor. Que ya realmente la profecía se cumplió, él ya es el Mesías. Desde que él llegó era el Mesías. Desde que él entró en aquel burrito ya iba como Mesías, hermano. Desde que él llegó a la cruz en obediencia ya iba como Mesías. La profecía
en Isaías lo declara, Él es el Mesías. Este hombre le permitió derrotar a muchos opositores en los debates públicos porque era poderoso en las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor, dice. Miren, esto quiero que comprendan, que realmente el camino del Señor no se refiere a una persona cristiana. No. Recuerden que cuando hablaba del templo de la diosa Diana, decíamos que Pablo predicaba del camino, amén. No en el camino, sino que predicaba del camino. ¿Y quién es el camino? Jesús. Entonces, él fue instruido. Este hombre en el camino del Señor, él fue instruido en la palabra. Esto no incluía la fe cristiana. En el Antiguo Testamento se usa esta misma frase para describir los parámetros espirituales y morales, cuya observación Dios requirió de su pueblo. Habían dos tipos de caminos. El camino hacia la perdición se le planteó a Israel. El camino del Señor, ¿cuál era? El desierto, donde ellos podrían haber pasado, y estaba el camino de perdición. Y aún mismo ahí en el desierto el Señor les permitió elegir un camino. Aún los creyentes en el desierto, hermanas, idolatraban ídolos. No servían el camino. Es por eso que cuando se dice que ellos iban en el camino, en el desierto, no todos eran creyentes. No todos tenían la fe cristiana. Por eso este hombre escuchó de Pablo y tal vez otras personas que solo conocían el bautismo de Juan, pero era poderoso en conocimiento. Eso no se le quita. Era muy bueno, ella era muy elocuente. Pero lo agarró Aquila y Priscila. Dice la palabra que le oyeron. Mire eso, qué maravilloso. Le oyeron. Todo el estudio que he traído, hermanas, concuerda con lo que sigue lo siguiente. En la historia de Lidia dice que el Señor abrió el corazón de Lidia. ¿Para qué? Para que estuviera atenta a las palabras. Usted como mujer debe estar atenta a lo que se habla aquí. Hay muchos tipos de predicadores y hay muchos tipos de predicadoras. La Biblia declara en sentido figurado que van a haber unos que van a venir aquí a contar chistes, hermano. O van a venir otros a hablar realmente lo que no es palabra. E incluso dice la Biblia que si algún ángel o una persona trae otro tipo de evangelio, sea anatema, o sea maldito en gran manera, porque solo hay un evangelio poderoso y es ese del que no nos avergonzamos, amén. Ese evangelio del Señor Jesucristo, pero nos enseña realmente esto maravilloso. Pero cuando le oyeron, dice Priscila y Aquila, primero escucharon el sermón de Apolos, pero al oírlo, le tomaron aparte. Miren qué prudencia, ¿verdad? No se lo dijeron desde ahí en la reunión, como aquel hombre que se levantó y quiso matar a Cosby. Ese sí era celoso del Señor. Pero no siempre hay que actuar de esa manera. Le llevaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Más exactamente. Ahora, ¿qué pudieron haberle dicho? Miremos la siguiente, y es que una mujer comparte su conocimiento. No se queda con eso guardado. Usted como mujer, ¿qué es lo que sabe de la Biblia? Y hay otros tipos de mujeres o jóvenes que quieren realmente aprender como Apolos. Ahora usted comparta ese conocimiento. Tiene que haber un conocimiento compartido. Apolo no entendía del todo la verdad cristiana. El bautismo de Juan tuvo el propósito de preparar a Israel para la llegada del Mesías. Apolo aceptó ese mensaje y reconoció a Jesús de Nazaret como el Mesías de Israel. Pero Aquila y Priscila le explicaron el significado de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo.
le explicó el ministerio del Espíritu Santo y le explicaron a Apolos el misterio de la iglesia como el nuevo pueblo de Dios. Miren qué bonito es, ¿verdad? Apolos creía que solo Israel era el pueblo de Dios. Y no, ¿verdad, hermanas? Hay una iglesia que es el pueblo de Dios, que somos nosotros. Priscila y su esposo llevaron a Apolos a un lado y le explicaron estas cosas. Tanto Aquila y Priscila tenían un conocimiento profundo de la doctrina aprendida de Pablo. Y este equipo maravilloso, el esposo y la esposa, fueron capaces de transmitir a otro cristiano y edificarlo en la fe. Ahora, tenemos aquí, hermano, tenemos a una pareja realmente muy dotada en el Evangelio. Tenían a Pablo, hermanas, como un profesor. Aquila y Priscila. Y lo que me gusta de la Biblia es que siempre nos enseña que la mujer está por igual que el hombre. No dice que el hombre es más, no. No dice que la mujer es más, no. Nos indica que los dos realmente sabían y tenían un conocimiento capaz sobre eso. Le enseñaban más exactamente el camino de Dios. Priscila y Aquila completaron el adiestramiento de Apolo en la verdad divina al instruirlo en la plenitud de la fe cristiana. Ahora la siguiente, y esto es importante, hermano. Hay una importancia grande del discipulado. Hay una importancia grande. Miren Hechos capítulo 18, verso 27, si alguien me puede leer. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Miren eso, qué maravilloso. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Pablo realmente enseñó el evangelio verdadero, o sea, predicar la palabra del Señor de verdad. Ahora, yo sé que no va a entender este versículo, se lo voy a explicar. Y es que Apolos quería pasar por Acaya. Apolos se sentía dotado. Pero ¿qué pasó? Apolo planificaba pasar de Asia Menor hacia Corintio para poder predicar el evangelio. Pero antes de eso, hermanos, realmente Priscila y Aquila le animaron, pero antes de que lo aceptaran allá, miren la importancia, escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Ahora, ¿qué significa escribir a los discípulos? Se los explico más detalladamente. Estas cartas de recomendación eran comunes en la iglesia primitiva. Los cristianos de Éfeso, o sea, realmente los líderes de la iglesia de Éfeso fueron Priscila y Aquila. Ellos tomaron una carta, la enviaron a sus hermanos de Corinto, que Apolo ya era un cristiano que contaba con toda la información doctrinal que se requería para el ministerio. Miren eso qué importante, ¿verdad? ¿Apolo era poderoso en las escrituras? Sí. Era muy bueno, tal vez era muy joven, pero Priscila y Aquila, o sea, la importancia del discipulado, la importancia de enseñar y de predicar bien, es fundamental en la iglesia. En toda la membresía se necesita alguien que esté apto para dirigir, alguien que esté apto para predicar. Y por eso es que realmente esto es impresionante.
miremos algo más importante en el siguiente. Antes de que uno sea bueno en la iglesia, como Priscila y Aquila, primero se empieza a llevar el evangelio al hogar, amén. Ese es el ejemplo más grande. Se lleva el evangelio al hogar. Miren 1 Corintios 16, 19. Dice, las iglesias de Asia os saludan, todas las iglesias en general. Pero note el tema y que Pablo mencione estos esposos o esta pareja, dice Aquila y Priscila con la iglesia que está ¿dónde? En su casa. Os saludan mucho en el Señor. Note qué maravilloso es. Realmente eran unos líderes capaces de llevar su ministerio al hogar que tanto querían. Después de 1 año y medio, Pablo se fue para Éfeso y se llevó a Aquila y a Priscila con él y los estableció en Éfeso. Ahí ustedes van a ser líderes ahí, doctrinen al mejor, enseñen de la mejor manera, y esa pareja se quedó ahí. Y no solo ahí, establecieron una iglesia en su casa. Y es que eso que dicen su casa, hermanos, no era una iglesia. Hay errores doctrinales en cuanto dicen, es que a las iglesias se les decían casas. No. Miren qué importante, la iglesia primitiva de antes usaba algunas casas de creyentes para el culto y muchas otras actividades. ¿Quiere una referencia? Hechos capítulo 2, verso 46. Que alguien lo lea. Hechos capítulo 2, verso 46. Miren qué maravilloso, o sea, incluso partir el pan significaba entonces hoy en día la Santa Cena. Ellos tenían ese privilegio de decir, no, ahora se va a partir el pan en mi casa. Líderes de la iglesia primitiva donde le gustaba tener la comunión entre hermanos. ¿Se imaginan que todo fuera así hoy, verdad? Que tuviera alguna membresía Hay algunas membresías con estas ideas, pero son membresías pequeñas que dicen, bueno, el domingo el culto va a ser en la casa de la hermana Loli. Están todos invitados. Y luego el martes el culto va a ser en la casa de la hermana Ana. Y el jueves va a ser en la casa de la hermana Carol. Y todos unánimes. ¿Y saben por qué se hacía eso en la iglesia primitiva antes? Porque los vecinos, cuando escuchaban la palabra del Señor, se unían aún más y se convertían. Ahora vemos la última, y es la aplicación para cada uno de nosotros. Otra característica de la vida de Priscila y Aquila es su deseo de edificar a otros en la fe. La última referencia que Pablo hace de ellos se encuentra en su última carta. Pablo estaba encarcelado en Roma y escribía a Timoteo por última vez. Timoteo, recordemos que era el pastor de la iglesia en Éfeso, un poco después, un joven. Y Priscila y Aquila estaban allí con él, aún sirviendo fielmente hasta el final. Priscila y Aquila ofrecieron hospitalidad a otros cristianos, difundieron el evangelio que habían aprendido de Pablo y sirvieron fielmente al maestro. Dios usó esta mujer junto a su esposo para enseñar a creyentes jóvenes y conducirlos en la palabra de Dios. Quizá nunca tengamos una multitud a nuestro cargo para poder enseñar el camino de Dios, pero recordemos que el Señor nos puede usar para impactar una tan sola vida, como fue esta pareja, Aquila y Priscila. Miren, Apolos, me imagino que estaba muy maravillado de estas cosas y ya estaba apto. Después de predicar ahí en Corinto y Éfeso, él fue hacia Acaya y predicaba de igual forma el evangelio. El Señor pondrá en nuestras manos a una sola persona para que podamos guiarlos y así cumplir con el propósito de Dios en la tierra. Ahora, la mujer que debo ser. ¿Qué mujer debo ser? Una mujer que predica la palabra de verdad, que dé el ejemplo, que sea testimonio, que haga discípulos,
que aquella niña o joven necesite saber más. Entonces usted, que tiene mucho conocimiento, tiene que compartirlo. ¿Para qué? Para no estancarnos, hermano. Es necesario que la mayoría de personas sepan la verdad del Evangelio del Señor. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar una vez más en tu casa de oración. Gracias por la oportunidad, Señor, de que tú nos diste de poder estar aquí un poco tiempo sin luz, Señor, pero el momento de poder adorarte y glorificarte, Señor, no se detiene. Gracias, Padre, porque retomamos este momento también de igual forma con luz. Gracias por tu palabra, por cada cosa que se hizo aquí. Bendiga a las hermanas enormemente. Aquellas que están bien de salud, Señor, bendígalas. Aquellas que no pueden venir por alguna u otra razón, Padre, bendígalas enormemente también. Y pedimos, Señor, que realmente este estudio pueda servir a muchas vidas, así como me está sirviendo personalmente a mí, Señor. Gracias por este momento maravilloso, Padre. Por lo demás que se va a hacer, toma el control de ello, Señor. En el nombre poderoso de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor me la bendiga, hermanos.